En el castillo, Franz Kafka nos sumerge en un mundo de incertidumbre, absurdo y desesperación. La historia sigue a K, un agrimensor que llega a un pueblo dominado por un castillo inaccesible, cuyas autoridades parecen controlar todo sin nunca manifestarse directamente. Atrapado en un sistema burocrático opaco y laberíntico, K intenta obtener reconocimiento y estabilidad, pero cada paso lo sumerge más en la confusión. A través de un tono enigmático y asfixiante, Kafka construye una metáfora sobre la lucha del individuo contra estructuras inalcanzables, la búsqueda de sentido y la eterna frustración ante lo inalcanzable. Esta obra, inacabada pero poderosa, es una de las más emblemáticas de su legado literario. Capítulo 1. Llegada al pueblo. La nieve caía en espesos copos sobre el sendero angosto, cubriendo el paisaje con un manto blanco y uniforme. Bajo ese cielo plomizo, donde la luz parecía diluirse en la neblina del anochecer, avanzaba K, un hombre solitario, con los pies hundiéndose en la escarcha, el aliento condensándose en el aire frío. Había caminado durante horas, siguiendo un camino sinuoso que lo llevó hasta la ladera de una colina, desde donde divisó su destino, el pueblo y, más allá de él, el castillo. La silueta de la fortaleza se recortaba en la penumbra, sus torres apenas visibles entre la bruma. No era un castillo imponente ni majestuoso, sino un conjunto de edificios irregulares, oscuros y dispersos, que parecían haberse fundido con la montaña. Desde la distancia, tenía el aspecto de una fortaleza abandonada, carente de cualquier vestigio de vida, pero K sabía que en su interior se movían fuerzas invisibles, entidades que regían el destino de aquel lugar. Descendió por la colina y llegó a la primera casa del pueblo. Empujó la puerta de la posada y entró. El calor de la chimenea lo envolvió al instante, contrastando con el frío cortante del exterior. En el interior, unos pocos campesinos lo observaron con desconfianza, sus rostros endurecidos por el clima y el trabajo. El posadero, un hombre de hombros anchos y barba rala, se acercó con lentitud. «¿Qué desea?», preguntó con voz seca. «Una habitación». Soy K. El agrimensor. El posadero entrecerró los ojos, como si no hubiera entendido bien. El silencio en la sala se hizo más pesado. El agrimensor. Repitió con incredulidad. No esperábamos a nadie. K frunció el ceño. Había recibido una citación para trabajar en el castillo, una orden clara y formal. No podía estar equivocado. Me han llamado para ocuparme de los terrenos del castillo, insistió. Necesito descansar antes de presentarme. El posadero intercambió una mirada fugaz con su esposa, quien se mantenía al fondo de la sala, secándose las manos en el delantal. Luego, se acercó y le dijo en voz baja. No puede quedarse sin permiso del castillo. K sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo se obtiene ese permiso? El posadero titubeó antes de responder. Es difícil decirlo. Nada aquí se decide rápidamente. Tendría que enviar una solicitud. Las palabras flotaron en el aire como si fueran irreales. ¿Una solicitud para hospedarse en la posada? ¿Era aquello una broma? Pero los rostros a su alrededor permanecían impenetrables, observándolo como si él fuera el intruso, el desconocido que había cruzado un umbral invisible sin saberlo. K sintió un repentino cansancio. No discutiría con aquella absurda burocracia en plena noche. Díganme con quién debo hablar, respondió con calma. El posadero vaciló y luego hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta. Los guardianes del castillo deben decidir. Antes de que pudiera preguntar algo más, la puerta de la posada se abrió bruscamente, dejando entrar una ráfaga de viento helado. Dos figuras con gruesos abrigos de piel cruzaron el umbral. Eran altos, con el porte rígido de soldados, pero sus rostros tenían la inexpresividad de funcionarios de bajo rango. ¿Eres K, el agrimensor?, preguntó uno de ellos. K asintió. Debes demostrar que tienes autorización del castillo para estar aquí. K sacó la carta que había recibido antes de emprender el viaje. Se la extendió al guardián, quien la tomó con indiferencia y la observó bajo la luz de la chimenea. Tras un largo silencio, el hombre levantó la vista. Esto no prueba nada. Pero es una orden oficial, insistió K, su paciencia menguando. He sido convocado para trabajar en el castillo. Si el castillo te ha convocado, ya lo sabremos, replicó el guardián. Por ahora, no puedes permanecer aquí. El posadero bajó la cabeza, como si la conversación ya no fuera de su incumbencia.
K sintió una oleada de frustración, pero comprendió que no ganaría nada discutiendo. Sus ojos se alzaron una vez más hacia la ventana, hacia la silueta oscura del castillo en la cima de la colina. Había llegado hasta allí, pero su viaje apenas comenzaba. Capítulo 2. El obstáculo de los guardianes. K se encontraba de pie en el umbral de la posada, con el viento helado azotándole el rostro. Los dos guardianes, con sus pesados abrigos de piel y sus rostros inertes, lo miraban con la misma indiferencia con la que un burócrata examina un documento sin valor. Afuera, la nieve seguía cayendo en espesos copos, acumulándose sobre los caminos oscuros que serpenteaban hacia la colina donde se alzaba el castillo. «No puedes permanecer aquí sin la debida autorización», repitió uno de los guardianes, como si aquella frase fuera una sentencia inapelable. K apretó los puños. La burocracia ya había comenzado a cerrarle el paso antes incluso de que pudiera acercarse al castillo. Inspiró hondo, tratando de calmarse. ¿Dónde puedo obtener esa autorización? El guardián arqueó una ceja, como si la pregunta fuera absurda. En el castillo, por supuesto. Entonces déjenme entrar al castillo y lo arreglaré allí. El segundo guardián dejó escapar una risa breve, desprovista de toda calidez. No es tan simple, dijo. No puedes presentarte en el castillo sin haber sido citado. K los miró incrédulo. Pero ¿cómo voy a recibir una citación si ni siquiera me dejan acercarme? Los guardianes intercambiaron una mirada fugaz, como si aquella pregunta no tuviera respuesta o, peor aún, como si la respuesta no tuviera importancia. Debes esperar instrucciones, dijo el primero. ¿Esperar dónde? Insistió K. Hubo un breve silencio. La posada, que hasta entonces había permanecido en un tenso mutismo, pareció despertar con un murmullo discreto. Los campesinos observaban la escena con la cautela de quienes han visto esta clase de situaciones antes, con la resignación de quienes ya no esperan cambios en el curso de los acontecimientos. Finalmente, el posadero carraspeó. Puede quedarse en la buhardilla, dijo con voz apagada. Hasta que se aclare su situación. Los guardianes no hicieron objeción alguna. K comprendió que, aunque aparentemente le estaban permitiendo quedarse, aquello no significaba que hubiera avanzado en su propósito. Solo había ganado un poco más de tiempo en aquella maraña de reglas invisibles. Subió las escaleras de madera crujiente hasta la buhardilla. El techo era bajo, inclinado, con una ventana diminuta desde la que apenas se veía el resplandor blanquecino de la nieve acumulada en el alféizar. La cama era un simple jergón de paja, la mesa, una superficie llena de astillas, y la única silla parecía a punto de desmoronarse. Se dejó caer sobre la cama, observando las vigas del techo. El cansancio pesaba sobre él, pero su mente seguía atrapada en la confusión del momento. Había sido llamado por el castillo, pero ahora lo mantenían a la espera, rodeado de obstáculos sin explicación. ¿Era esto parte de un proceso de selección? ¿O acaso un juego cruel que el castillo jugaba con los forasteros? Su reflexión se vio interrumpida por un golpeteo en la puerta. «Adelante», dijo K, incorporándose. La puerta se abrió y entró un joven delgado, con una expresión nerviosa y una postura ligeramente encorvada. «Soy Schwartze», se presentó. «Trabajo para el castillo». K sintió un atisbo de esperanza. «Entonces puedes ayudarme. He venido a trabajar como agrimensor, pero me están impidiendo acercarme». Schwarzer esposo una sonrisa burlona. Agrimensor. Aquí no necesitamos agrimensores. Las palabras cayeron como un golpe. Pero me han enviado una carta. Una confusión, sin duda. El castillo rara vez se equivoca, pero a veces, bueno, las cosas no son tan claras para los de afuera. K se mordió el labio. ¿Qué debo hacer? Schwartz se lo miró con una mezcla de lástima y diversión. Esperar. Si el castillo lo ha llamado, sabrá cómo encontrarte. Y sin más, se retiró, cerrando la puerta tras de sí. K sintió que la habitación se hacía más pequeña, como si las paredes se estrecharan a su alrededor. Entendió que, aunque había llegado al pueblo, el castillo seguía tan inalcanzable como antes. Capítulo 3. Encuentro con los ayudantes. La mañana llegó con la misma bruma densa y el aire helado de la noche anterior. K despertó con el cuerpo entumecido en la miserable buhardilla. La escasa luz que entraba por la diminuta ventana apenas iluminaba las paredes desnudas. Se sentó en el jergón,
sintiendo el peso de la incertidumbre. La conversación con Schwartz la noche anterior no le había dejado más que una sensación de absurdo y vacío. Se incorporó, decidido a no dejarse atrapar por la inacción. Si el castillo se negaba a reconocer su presencia, él mismo se encargaría de forzar su camino. Se puso el abrigo raído y descendió las escaleras de la posada. El posadero y su esposa apenas le dirigieron una mirada, sumidos en su habitual actitud de indiferencia. Cuando salió a la calle nevada, el pueblo le pareció aún más gris, aún más remoto. Los pocos campesinos que transitaban por allí se movían con pasos pesados, la cabeza gacha, como si temieran ser vistos o notados por una presencia invisible. K se dirigió a la plaza, buscando algún indicio de autoridad que pudiera llevarlo al castillo. «Señor K. Señor K». Una voz estridente lo detuvo. Se giró y vio a dos figuras bajitas y rechonchas corriendo hacia él, vestidos con ropas raídas y gorros mal ajustados. Cuando llegaron hasta él, se inclinaron con servilismo y lo observaron con ojos pequeños y vivos. «Somos sus ayudantes», dijo uno de ellos con una sonrisa exagerada. «Nos envía al castillo». K los observó con desconfianza. «¿Mis ayudantes?» «Sí, sí», respondió el otro, asintiendo con vehemencia. «El castillo nos ha asignado para ayudarle en su trabajo». K sintió una extraña mezcla de irritación y alivio. Por un lado, la llegada de los ayudantes podía significar que su labor como agrimensor era real, que su presencia en el pueblo tenía algún propósito. Pero por otro, aquellos dos sujetos no le inspiraban la más mínima confianza. Sus movimientos eran torpes, sus gestos exagerados, como si fueran marionetas animadas por hilos invisibles. ¿Cómo os llamáis?, preguntó K. Los dos se miraron entre sí, como si la pregunta los hubiera tomado por sorpresa. Luego, uno de ellos carraspeó y respondió. Yo soy Artur. Y yo Jeremías, dijo el otro, con una leve inclinación de cabeza. Bien, suspiró K. Si realmente sois mis ayudantes, necesito que me llevéis al castillo. Los dos se rieron nerviosamente. Oh, no es tan fácil, señor K, dijo Artur, encogiéndose de hombros. No podemos llevarlo al castillo sin una orden. Pero el castillo os ha enviado a mí. ¿Eso no significa que ya me reconoce? Jeremías sacudió la cabeza con expresión comprensiva, como si K fuera un niño que no entiende las reglas de un juego complicado. Las órdenes del castillo no siempre son claras. Pero si nos necesita para cualquier cosa, aquí estamos. K sintió que su paciencia flaqueaba. Decime al menos a quién debo dirigirme para aclarar mi situación. Artur y Jeremías se quedaron pensativos un momento, antes de que el primero respondiera con una sonrisa vacilante. Quizá el alcalde del pueblo pueda ayudarle. K se aferró a esa posibilidad como un náufrago a un madero. Si no podía llegar al castillo directamente, tal vez podría obtener respuestas en el pueblo. Llevadme con él, ordenó. Los ayudantes asintieron al unísono y comenzaron a caminar con pasos apresurados, casi tropezándose entre ellos. K los siguió con escepticismo, preguntándose si realmente eran de alguna utilidad o si, como todo en aquel lugar, solo estaban allí para confundirlo aún más. Capítulo 4. El alcalde y el laberinto burocrático. K caminaba detrás de Artur y Jeremías, quienes avanzaban por las calles nevadas con pasos erráticos, como si no estuvieran seguros del camino. La aldea, con sus casas bajas y techos inclinados, permanecía en un silencio inquietante, roto solo por el crujir de la nieve bajo sus pies. ¿Falta mucho?, preguntó K, impaciente. No, no, respondió Artur, agitando una mano con aire despreocupado. La casa del alcalde está aquí cerca. Jeremías asintió con vehemencia. Muy cerca. Pero a veces no está. Y otras veces está, pero no puede recibir visitas. Y otras veces recibe visitas, pero no puede resolver nada. K los miró de reojo. ¿Y cuándo puede resolver algo? Los dos ayudantes se miraron entre sí con desconcierto, como si jamás hubieran considerado la posibilidad. Finalmente, Jeremías se encogió de hombros. A veces. K sintió un cansancio pesado sobre sus hombros, pero no dijo nada. Solo aceleró el paso hasta que finalmente llegaron a una casa algo más grande que las demás, con un tejado cubierto de nieve y una puerta maciza de madera oscura. Artur golpeó con los nudillos y aguardaron en silencio.
Pasaron unos segundos antes de que la puerta se entreabriera y un hombre de aspecto cansado asomara la cabeza. ¿Qué quieren?, preguntó con voz rasposa. Venimos a ver al alcalde, dijo Arthur con una reverencia exagerada. Este es K, el agrimensor. El hombre estudió a K con los ojos entrecerrados, luego suspiró y abrió la puerta por completo. Entren. El interior de la casa estaba atestado de papeles apilados en desorden, como si los documentos se multiplicaran sin control. Un escritorio enorme ocupaba el centro de la habitación, cubierto de pergaminos, sellos de lacre y plumas de escribir. Detrás del escritorio, sentado en una butaca desvencijada, estaba el alcalde. Era un hombre rechoncho, con un rostro rojo e hinchado y una manta gruesa sobre las piernas. Parecía enfermo, agotado, como si cargar con la burocracia del pueblo le hubiera consumido la vida. ¿Usted es el agrimensor?, preguntó con voz ronca. K asintió y se adelantó. Sí, he sido llamado por el castillo para trabajar aquí, pero me han impedido acercarme. Quiero saber cuál es mi situación. El alcalde resopló y tomó un documento de una pila a su derecha. Lo estudió unos instantes antes de asentir con la cabeza. Ah, sí, su caso. Ha habido cierta confusión. K sintió una punzada de esperanza. ¿Confusión? ¿Entonces sí me han llamado? El alcalde se encogió de hombros. Es difícil decirlo. Verá, el castillo maneja muchos asuntos a la vez, y a veces hay errores administrativos. Según este documento, usted fue asignado como agrimensor, pero en otro documento se indica que los servicios de un agrimensor no son necesarios. Entonces no sabemos si su llamado fue válido o no. K sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Y cómo se puede resolver esto? El alcalde suspiró pesadamente. Tendrá que presentar una petición formal al castillo para que revisen su caso. K sintió que cada palabra lo hundía más en un pantano invisible. ¿Y cuánto tardará esa revisión? El alcalde se frotó la frente. Eso no lo sabemos. Podrían ser días, semanas, o incluso años. K se quedó en silencio. Todo el sistema parecía diseñado para retrasarlo, para enredarlo en un laberinto sin salida. Finalmente, el alcalde le lanzó una mirada compasiva. Por ahora, puede quedarse en el pueblo. Si el castillo realmente lo necesita, lo hará saber. K comprendió que no había más que hacer. Se levantó lentamente, con los puños cerrados, y salió de la casa sin decir palabra. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con su blanco manto indiferente. Capítulo 5. La posada y el mensaje inesperado. K salió de la casa del alcalde sintiendo que una pesada niebla se había instalado en su mente. El aire helado de la aldea no lo despertaba de su aturdimiento. Sus pasos lo llevaron de regreso a la posada, donde la hostilidad de la noche anterior parecía haberse disipado, aunque solo en apariencia. Arthur y Jeremías lo seguían de cerca, murmurando entre ellos, riéndose de algo que K no lograba comprender. ¿Por qué ríen?, preguntó con cansancio. Los ayudantes se miraron entre sí, antes de que Arthur respondiera. Nada, señor K. Es solo que, qué confusión tan divertida. Un agrimensor que no se sabe si es agrimensor. Jeremías asintió con entusiasmo. Nos preguntamos, ¿qué hará ahora? K no les contestó. No tenía ninguna respuesta. Solo sabía que no se iría. No se rendiría ante la absurda burocracia del castillo. Al entrar a la posada, los pocos clientes que bebían en las mesas levantaron la vista con discreta curiosidad. La posadera, aquella mujer robusta y desconfiada, se acercó con una mirada inquisitiva. ¿Ha hablado con el alcalde? K asintió. Y me ha dicho que todo es una confusión, que no se sabe si fui llamado o no. La mujer suspiró y sacudió la cabeza, como si aquello no fuera ninguna novedad. Eso suele pasar. ¿Suele pasar?, preguntó K, irritado. ¿Es común que el castillo convoque a alguien y luego lo deje en el aire? La posadera no respondió de inmediato. Se limitó a tomar un paño y limpiar una mesa con movimientos lentos. Las órdenes del castillo no siempre son claras, dijo finalmente. Y cuando lo son, muchas veces ya han dejado de tener sentido. K apretó los dientes. Todo en ese lugar parecía una trampa sin paredes, un callejón sin salida donde las reglas se modificaban con cada paso que daba. Quiero una habitación, dijo al fin.
Me quedaré aquí hasta que el castillo me dé una respuesta. La posadera lo observó con detenimiento, como evaluando su determinación. Luego asintió. Yen. Pagar por adelantado. Ka sacó unas monedas y las dejó sobre la barra. La posadera las contó con dedos gruesos y después le indicó una escalera estrecha que subía al segundo piso. Tome la última habitación del pasillo. Sin decir más, Ka subió las escaleras, seguido por los inseparables Arthur y Jeremías. La habitación era pequeña, con un catre y una ventana diminuta. El techo parecía demasiado bajo, como si tratara de aplastarlo. Se dejó caer en la cama, sintiendo el peso del absurdo sobre sus hombros. Pero antes de que pudiera entregarse al descanso, llamaron a la puerta. ¿Quién es?, preguntó con voz tensa. Un mensaje del castillo, respondió una voz al otro lado. Ka se incorporó de inmediato y abrió la puerta. Frente a él estaba un joven delgado, con un abrigo gastado y una expresión neutral. Le extendió un sobrelacrado. ¿Quién lo envía?, preguntó Ka. El joven se encogió de hombros. Viene del castillo. Sin más explicaciones, se giró y desapareció por las escaleras. Ka miró el sobre en sus manos. Un mensaje del castillo. ¿Podría ser la respuesta que estaba esperando? Lo abrió con manos temblorosas. En su interior, solo había una hoja con unas pocas palabras escritas con una caligrafía fría e impersonal. El castillo está al tanto de su presencia. Nada más. Ka sintió que el suelo bajo sus pies se volvía incierto. Apretó el papel con furia. ¿Qué significaba aquello? ¿Era una aceptación, un rechazo, una advertencia? Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el pueblo en un silencio sepulcral. Capítulo 6. La visita de Burgel. La noche en la posada se tornó pesada y opresiva para Ka. Después de recibir aquel enigmático mensaje del castillo, el castillo está al tanto de su presencia, no pudo conciliar el sueño. Se revolvía en el catre, atrapado en un torbellino de pensamientos, mientras la nieve golpeaba débilmente la ventana de su habitación. En algún momento, entre el insomnio y la fatiga, escuchó un golpe en la puerta. Unos golpes suaves, casi tímidos. Ka se incorporó de inmediato. ¿Quién es?, preguntó con voz ronca. Soy Burgel, respondió una voz calmada al otro lado de la puerta. Un funcionario del castillo. Se apresuró a abrir. Frente a él se encontraba un hombre de mediana edad, de rostro alargado y ojos hundidos, envuelto en un abrigo oscuro. Su expresión era seria, pero no hostil. ¿Puedo pasar?, preguntó con suavidad. Ka se hizo a un lado, con el corazón latiéndole con fuerza. Por fin, alguien del castillo venía a hablarle directamente. Burgel entró con paso lento, cerró la puerta tras de sí y se sentó en la única silla de la habitación. Miró a Ka con una leve sonrisa fatigada. «Ha tenido usted problemas para establecerse aquí», dijo sin preámbulos. «Problemas es poco», respondió Ka, cruzándose de brazos. «Nadie me da respuestas claras». Burgel suspiró, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de quejas. «El castillo no trabaja como la gente espera. Las órdenes, los mensajes, las decisiones, todo sigue un orden que no es fácil de comprender desde fuera». «¿Desde fuera?», repitió Ka. «¿Y cómo se entra dentro?». Burgel inclinó la cabeza, como si la pregunta lo divirtiera. «Eso, no es algo que pueda responder». Ka apretó los dientes. «Entonces, ¿a qué ha venido?». El funcionario pasó una mano por su frente, como si le pesara el cansancio. «Para decirle que aún tiene una oportunidad». Ka sintió un estremecimiento. ¿Oportunidad de qué? Burgel lo miró directamente a los ojos. «De ser reconocido». Ka se inclinó hacia adelante. «Explíquese». Burgel dejó escapar una leve risa. «El sistema del castillo es complejo, pero en ocasiones, solo en ocasiones, un error puede abrir una puerta». «¿Un error?». «Sí», asintió Burgel. «Un error en los registros, una confusión en la documentación, un olvido en los archivos. Hay momentos en que una persona que no debería ser admitida, lo es. Y cuando eso sucede, se puede aprovechar». Ka sintió que un rayo de esperanza se abría paso en la niebla del absurdo. «¿Y qué debo hacer?». Burgel se encogió de hombros. «Nada». Solo esperar. A veces, los errores se resuelven solos.
Otras veces, alguien los fuerza sin que nadie se dé cuenta. K frunció el ceño. Pero si el error no se da, si todo sigue igual, ¿qué pasará conmigo? Burgel sonrió con tristeza. Entonces nunca tendrá una respuesta definitiva. El silencio llenó la habitación como una niebla densa. K sintió que la desesperación se aferraba a su pecho. ¿No hay nada más que pueda hacer? Burgel se levantó lentamente, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Solo esto, dijo, y le tendió la mano. K la estrechó con cautela. Buena suerte, señor K. Dicho esto, Burgel abrió la puerta y salió sin hacer ruido. K se quedó solo en la habitación, con la sensación de haber rozado un secreto, pero sin haberlo comprendido del todo. Afuera, la nieve seguía cayendo, y el castillo, imponente y silencioso, seguía observándolo desde la colina. Capítulo 7. El laberinto de los pasillos invisibles. K pasó el resto de la noche en vela, con los ojos fijos en el techo bajo y opresivo de su habitación en la posada. Las palabras de Burgel resonaban en su mente como un eco interminable. A veces, los errores abren una puerta. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Debía quedarse inmóvil y esperar a que la confusión administrativa del castillo jugara a su favor? ¿O debía encontrar la forma de provocar ese error? Cuando los primeros rayos de la madrugada entraron por la estrecha ventana, K se incorporó con decisión. No esperaría. Si la burocracia del castillo era un laberinto, él encontraría el modo de recorrerlo. Se levantó y salió de la habitación. La posada aún dormía, y solo el murmullo del viento soplando sobre la nieve rompía el silencio. Caminó por el pasillo con pasos sigilosos, descendió la escalera y al llegar a la puerta de la posada, se encontró con la posadera, que lo observaba con su expresión severa de siempre. ¿A dónde va tan temprano? Preguntó con suspicacia. K vaciló por un instante antes de responder. Tengo asuntos en el castillo. La mujer dejó escapar un resoplido. Al castillo. Se burló. Nadie entra al castillo sin haber sido convocado. K sostuvo su mirada. Veremos. La posadera no insistió más, pero K sintió su mirada clavada en su espalda cuando salió a la gélida calle. El camino hasta el castillo era empinado y cubierto por una gruesa capa de nieve, pero K avanzó con determinación. A cada paso que daba, la estructura del castillo parecía alejarse, como si se replegara ante su presencia. Era como una fortaleza de sombras y piedra que se mantenía siempre a la misma distancia, sin importar cuánto caminara. Después de una hora de ascenso, se detuvo para recuperar el aliento. Miró a su alrededor. El pueblo había quedado atrás, sepultado en la niebla matutina, y solo el castillo se alzaba frente a él, imponente y silencioso. Continuó avanzando hasta que, de repente, se encontró frente a una pequeña edificación de piedra, solitaria y discreta. No era el castillo, pero parecía una de sus dependencias. Se acercó con cautela y golpeó la puerta. El sonido de pasos resonó en el interior, y al cabo de unos segundos, la puerta se entreabrió. Un hombre alto y delgado, con el rostro pálido y afilado, lo observó con una mezcla de sorpresa y desagrado. ¿Quién es usted? Soy K, el agrimensor, respondió sin dudar. He venido a solicitar una audiencia en el castillo. El hombre frunció el ceño. ¿Una audiencia? Sí. Hubo un largo silencio. Luego, el hombre abrió un poco más la puerta y, sin invitarlo a entrar, dijo en voz baja. Aquí nadie pide audiencia. K se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero Burgel me dijo que a veces hay errores en el sistema. Errores que pueden ser aprovechados. El hombre parpadeó con rapidez, como si aquellas palabras hubieran tocado una fibra sensible en él. Virgil. Murmuró, y su mirada se volvió más recelosa. ¿Cuándo habló con él? Anoche. Vino a mi habitación en la posada. El hombre se quedó inmóvil por un momento y luego suspiró. Si Burgel se ha tomado la molestia de hablar con usted, significa que algo ha cambiado. Pero no le prometo nada. Espere aquí. Cerró la puerta, dejando a K solo en la fría intemperie. Pasaron minutos interminables. K temblaba, no solo por el frío, sino por la tensión de la espera. Si aquel hombre regresaba con una negativa, significaría que su camino se cerraba nuevamente. Finalmente, la puerta volvió a abrirse. Pase, dijo el hombre en voz baja. K entró con el corazón latiéndole con fuerza.
El interior del edificio era oscuro y angosto, con pasillos que se extendían como un laberinto de sombras. A cada paso, K sentía que se internaba en un mundo donde el tiempo y el espacio se diluían. El hombre lo guió por un corredor interminable, donde puertas cerradas se alineaban a ambos lados, como si guardaran secretos antiguos. ¿A dónde me lleva?, preguntó K en voz baja. A la oficina de Erlanger, respondió su guía. Es un funcionario importante. Si alguien puede decidir su situación, es él. Que trago saliva. Después de tanto esfuerzo, finalmente estaba a punto de encontrarse con alguien que tenía verdadero poder dentro del castillo. Pero, ¿sería eso una buena señal? O, como todo en aquel lugar, ¿se trataría de otra trampa del destino? Sin más opción que seguir avanzando, K se adentró en el laberinto de los pasillos invisibles del castillo. Capítulo 8. La oficina de Erlanger. K siguió a su guía a través de los pasillos estrechos, donde el aire era denso y pesado, como si estuviera atrapado entre siglos de burocracia y polvo acumulado. A cada paso, sentía que el suelo crujía bajo sus pies, mientras puertas numeradas pasaban a su lado, todas idénticas, todas cerradas. No podía evitar preguntarse qué se escondía detrás de ellas. ¿Eran archivos? ¿Despachos de otros funcionarios? ¿Habitaciones olvidadas donde dormían aquellos que nunca habían conseguido salir del castillo? El hombre que lo guiaba, con su andar rígido y su mirada esquiva, no le dirigió palabra alguna hasta llegar a una puerta sin distintivos. Se detuvo y golpeó suavemente. «Adelante», respondió una voz cansada desde el interior. El guía abrió la puerta y, con un gesto seco, indicó a K que pasara. Sin dudar, K cruzó el umbral. La oficina de Erlanger no era lo que esperaba. No tenía la grandeza de un despacho administrativo de alto nivel, ni el caos de un lugar donde se tomaban decisiones importantes. En su lugar, era una habitación pequeña, atestada de papeles y estanterías torcidas, con una única lámpara de aceite que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. En el centro, sentado tras un escritorio de madera gastada, un hombre joven revisaba documentos con una expresión de agotamiento. Erlanger levantó la vista al verlo y arqueó una ceja con indiferencia. «Así que usted es K», dijo, sin apartar la mirada de los papeles. K asintió, pero el funcionario no pareció esperar respuesta. «Debe saber que su caso es complicado», continuó Erlanger, hojeando un documento. «Hay registros de su llegada, sí, pero no hay constancia de que su presencia aquí haya sido requerida formalmente». K sintió un escalofrío. «Pero fui convocado como agrimensor», insistió. «El propio castillo me envió un mensaje al respecto». Erlanger dejó el documento sobre la mesa y suspiró. «Sí, es posible. Pero la comunicación con el castillo es peculiar. A veces, se emiten órdenes que luego resultan erróneas. Otras veces, alguien dentro del sistema actúa sin que los demás lo sepan. Todo esto puede llevar a situaciones como la suya». K apretó los puños. «Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que todo ha sido un malentendido?» Erlanger lo observó con una expresión difícil de descifrar. «No necesariamente. Si se ha abierto un expediente sobre usted, si hay personas dentro del castillo que han tomado interés en su situación, entonces es posible que aún haya una oportunidad». K sintió que la esperanza se deslizaba entre sus dedos como arena. «¿Pero qué debo hacer?» Erlanger se encogió de hombros. «Nada. Esperar. Todo en el castillo se mueve a su propio ritmo. Si intenta forzar las cosas, solo logrará alejarse más de su objetivo». K sintió una punzada de frustración. «Eso me lo han dicho antes. Pero yo no vine aquí a esperar. Vine a trabajar». Erlanger lo miró con algo parecido a la compasión. «¿Y está seguro de que el castillo realmente necesita un agrimensor?» K abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Erlanger tomó otro documento de su escritorio y comenzó a leerlo, como si la conversación hubiera terminado. K comprendió que no obtendría más respuestas esa noche. Sin otra opción, se levantó y salió de la oficina, sintiendo que, una vez más, el castillo lo había envuelto en su laberinto de incertidumbre. Capítulo 9. El eco de las puertas cerradas. Cuando K salió de la oficina de Erlanger, sintió que el pasillo se estiraba a su alrededor como un túnel sin fin. Aquel espacio cerrado, iluminado por lámparas mortecinas, parecía un reflejo de su propia situación,
un corredor sin salida, donde cada puerta prometía respuestas, pero todas permanecían selladas. El hombre que lo había guiado hasta allí ya no estaba. En su lugar, el silencio dominaba el ambiente, interrumpido solo por el sonido distante de pasos que resonaban en la profundidad del edificio. K no sabía de dónde venían ni hacia dónde se dirigían, pero su instinto le dijo que no debía quedarse quieto. Comenzó a caminar. A cada lado del pasillo, las puertas se alineaban como centinelas mudos. Algunas estaban entreabiertas, mostrando apenas una rendija de sombras en su interior. Otras, cerradas con firmeza, como si resguardaran secretos demasiado importantes para ser revelados. K se detuvo frente a una de ellas. No tenía ningún número, ninguna placa que indicara su propósito. Inspiró hondo y apoyó la mano sobre el picaporte. Gyro. La puerta se abrió con un leve crujido. El interior era una pequeña habitación con un escritorio, una silla y una pila de documentos apilados sin orden aparente. No había nadie dentro, pero la lámpara estaba encendida, como si alguien hubiera estado allí hacía poco. K avanzó con cautela y hojeó los papeles sobre la mesa. Eran informes. Listas de nombres, órdenes de trabajo, solicitudes, y, entre ellas, encontró un documento que llevaba su propio nombre. Lo tomó con manos temblorosas. K. Agrimensor. Bajo su nombre, varias anotaciones aparecían tachadas, reescritas, y luego tachadas de nuevo. Un caos de instrucciones contradictorias. Autorizado a trabajar en. Tachado. No se reconoce su función. Subrayado. Esperar indicaciones de CLA. Anotado al margen. Clum. Otra vez ese nombre. El hombre que todos mencionaban, pero al que nunca podía encontrar. K sintió una punzada de rabia. ¿Por qué nadie le daba una respuesta clara? ¿Por qué su existencia en aquel lugar era un enigma enredado en papeleo y órdenes incompletas? Un ruido en el pasillo lo hizo reaccionar. Pasos. Alguien se acercaba. Sin pensarlo, dejó el documento donde lo había encontrado y salió de la habitación. Cerró la puerta con suavidad y se apoyó contra la pared, conteniendo la respiración. Un hombre pasó caminando a paso rápido. Vestía un uniforme similar al de los funcionarios que había visto antes, pero su expresión era distinta, preocupada, casi ansiosa. Miró a ambos lados del pasillo antes de desaparecer tras una puerta al final del corredor. K supo que no podía quedarse allí. Si lo descubrían husmeando en los documentos, podría perder cualquier oportunidad de ser aceptado. Tomó un último respiro y comenzó a caminar en dirección contraria, alejándose de aquel laberinto de puertas cerradas, cada vez más consciente de que el castillo no solo lo observaba, sino que lo estaba atrapando lentamente en su red de burocracia y misterio. Capítulo 10. La sombra de CLA. K avanzó por los pasillos del edificio como un espectro errante, sintiendo como la incertidumbre lo envolvía con cada paso. Había aprendido que el castillo no era solo una fortaleza en lo alto de la colina, sino una presencia inasible que se infiltraba en cada rincón del pueblo, en cada conversación a medias, en cada puerta cerrada. Y en el centro de todo, como un enigma sin rostro, estaba CLA. Nadie le había dicho dónde encontrarlo. Nadie sabía exactamente qué papel jugaba en la maquinaria del castillo. Y, sin embargo, su nombre se susurraba con la reverencia de quien menciona a una figura omnipresente, casi divina. K había oído de él en la posada, en la oficina de Erlanger, en los murmullos de los sirvientes que pasaban junto a él y apartaban la mirada con temor. Esa noche, después de vagar sin rumbo, K llegó nuevamente a la posada. La atmósfera era densa, impregnada del humo de las lámparas de aceite y del murmullo de conversaciones apagadas. Al entrar, los clientes alzaron la vista un instante antes de volver a sus asuntos, como si su presencia fuera una molestia menor, una piedra en el zapato de su rutina. Frieda lo esperaba detrás del mostrador. Sus ojos, siempre atentos, reflejaban un cansancio que K no supo si era por él o por la monotonía del lugar. «Cla estuvo aquí hoy», dijo ella, antes de que él pudiera hablar. El corazón de K se aceleró. ¿Dónde está ahora? Frieda suspiró y miró a su alrededor antes de responder en voz baja. Se retiró a su habitación. Nadie puede molestarlo. K sintió la frustración mordiéndole los pensamientos. Había estado tan cerca, otra vez. Tengo que verlo, insistió. Frieda negó con la cabeza. No puedes. Nadie entra ahí sin permiso.
Y Kla nunca da permiso. Ka apretó los dientes. Entonces, ¿cómo se supone que hable con él? ¿Cómo se supone que haga mi trabajo si ni siquiera puedo dirigirme a quien está a cargo? Frieda apoyó las manos sobre el mostrador y lo miró con una mezcla de ternura y resignación. Tal vez nunca se suponga que hables con él. Tal vez todo esto es solo una ilusión, un juego en el que nunca sabrás si estás ganando o perdiendo. Ka sintió un escalofrío. Pero no iba a rendirse. Sin responder, se dio la vuelta y subió las escaleras. Si Kla estaba allí, en una de esas habitaciones, Ka lo encontraría. No importaba cuántas puertas tuviera que tocar, ni cuántas excusas le dieran para mantenerlo alejado. Porque, en lo más profundo de su ser, Ka sabía que el castillo no le dejaría otra opción. Capítulo 11. La puerta inalcanzable. Ka subió los escalones con una determinación férrea, sintiendo como la madera crujía bajo sus pies. El pasillo de la posada era angosto, iluminado apenas por una lámpara de aceite al final del corredor. En cada puerta cerrada, en cada sombra proyectada sobre las paredes rugosas, Ka percibía la presencia invisible del castillo, vigilante y esquiva. Se detuvo frente a la que, según Frieda, era la habitación de Kla. No tenía ninguna marca especial, nada que indicara la importancia de quien dormía tras ella. Solo una puerta común en un pasillo cualquiera. Pero Ka sabía que esa era la barrera que lo separaba de la respuesta que tanto buscaba. Aspiró hondo y levantó la mano para tocar. Antes de que sus nudillos hicieran contacto con la madera, una voz ronca sonó detrás de él. ¿Qué cree que está haciendo? Ka se giró bruscamente. Uno de los ayudantes de la posada lo miraba con una expresión severa. Era un hombre bajo y robusto, con los brazos cruzados y la postura de quien estaba acostumbrado a mantener a raya a los inoportunos. Debo hablar con Kla, dijo Ka con firmeza. El hombre soltó una risa seca. Todos quieren hablar con Kla. Ka frunció el ceño. No soy todos. Soy el agrimensor que él mismo solicitó. El ayudante inclinó la cabeza con burla. Ah, ¿sí? ¿Y cree que eso significa que puede molestarlo en su habitación? Ka apretó los dientes. No quiero molestar. Solo necesito respuestas. El ayudante dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para que Ka sintiera su aliento a alcohol y tabaco. Las respuestas no se consiguen llamando a una puerta, murmuró. Y mucho menos a esta. Ka lo miró fijamente. Entonces, ¿cómo se consiguen? El ayudante esbozó una sonrisa enigmática y se encogió de hombros. Si tiene paciencia, tal vez algún día lo descubra. Sin más, le dio la espalda y descendió por las escaleras, dejándolo solo ante la puerta que, ahora más que nunca, parecía inalcanzable. Kate. Bajó la mano lentamente. Sabía que insistir sería inútil. Y, sin embargo, la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida solo se hacía más intensa. Capítulo 12. El laberinto de la espera. Ka permaneció de pie ante la puerta cerrada, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía denso, pesado. La madera, simple y sin ornamentos, parecía transformarse en un muro infranqueable. Una barrera no solo física, sino simbólica. Detrás de ella se encontraba Kla, el hombre que, según decían, tenía el poder de decidir su destino. Y sin embargo, Ka no podía verlo. Apretó los puños con frustración. Había viajado hasta ese lugar, había soportado las evasivas de los funcionarios, la indiferencia de los sirvientes, el juego burocrático del castillo. ¿Para qué? ¿Para ser detenido, una vez más, por la imposibilidad de cruzar una puerta? Inspiro hondo. El aire olía a madera húmeda y aceite de lámpara. Se obligó a calmarse. Sabía que quedarse allí mucho tiempo llamaría la atención. Así que, sin otra opción, bajó las escaleras lentamente, sintiendo que cada peldaño que descendía lo alejaba más de su objetivo. La posada seguía en penumbra, con unos pocos clientes dispersos en las mesas, hablando en voz baja. Frieda ya no estaba detrás del mostrador. Ka avanzó hacia una de las esquinas del salón y se dejó caer en una silla. El cansancio lo golpeó de golpe. No recordaba la última vez que había dormido bien. Cada noche había sido una sucesión de pensamientos inquietos, de planes frustrados, de preguntas sin respuesta. El castillo no solo lo mantenía a distancia físicamente, también se infiltraba en su mente, llenándola de incertidumbre. Un mesero se acercó con desgana.
¿Va a pedir algo? K negó con la cabeza. El mesero resopló y se alejó. Pasaron los minutos. Luego, quizá, 1 hora. K no tenía manera de saberlo con certeza. En algún momento, sintió una presencia a su lado. «Sigues insistiendo», susurró una voz femenina. Era Frida. K giró la cabeza y la encontró de pie junto a su mesa. Su expresión era difícil de descifrar. Una mezcla de ternura, cansancio y compasión. «No tengo otra opción», respondió él. Frieda suspiró y se sentó frente a él. «¿No lo ves?», dijo en voz baja. «No importa lo que hagas, siempre te harán esperar». K frunció el ceño. «¿Quién es?». Frieda apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Odos. El Castillo. Sus mensajeros. Clam. Son expertos en la espera. En hacerte sentir que estás a punto de llegar. Pero nunca llegas. K sintió un escalofrío. «No puedo aceptar eso». Frieda esbozó una sonrisa triste. «Nadie lo acepta al principio». K inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. La espera. Sí. Todo lo que había vivido desde su llegada al pueblo podía resumirse en eso. Llegar, preguntar, esperar. Recibir promesas vagas, instrucciones contradictorias, silencios incómodos. La certeza de que una respuesta estaba cerca, pero nunca lo suficiente. Se pasó una mano por la cara. «Tiene que haber una manera», murmuró. Frieda no dijo nada. Solo lo miró, con esa expresión de alguien que ha visto a muchos otros caer en el mismo laberinto. K abrió los ojos y la observó fijamente. «Ayúdame», pidió. Ella desvió la mirada. «No sé si pueda. Pero sabes más que yo. Has visto cómo funciona esto. ¿Qué harías en mi lugar?». Frieda tamborileó los dedos sobre la mesa. «Si fuera tú, esperaría». K se echó hacia adelante, apoyando los codos sobre la madera. «No puedo seguir esperando». Ella suspiró. «Entonces, sigue buscando. Pero recuerda esto, K. El castillo nunca te dirá un no definitivo. Siempre dejará abierta una pequeña posibilidad. Y esa posibilidad es la que te mantendrá atrapado». Que traigo saliva. Frieda se puso de pie. «Descansa», dijo suavemente, antes de alejarse. K se quedó allí, solo con sus pensamientos. Ella tenía razón. El castillo nunca le había dicho que no podía ver a Kla. Solo le impedía hacerlo, una y otra vez, de formas sutiles. Manteniéndolo en un estado de incertidumbre, de permanente espera. Pero K no podía resignarse. No ahora. No después de haber llegado tan lejos. Con una nueva determinación ardiendo en su pecho, se levantó de la mesa y salió de la posada. Si el castillo quería atraparlo en la espera, él encontraría la manera de romper ese ciclo. Capítulo 13. El emisario del castillo. La brisa nocturna golpeó el rostro de K. Al salir de la posada. Se detuvo un momento en el umbral, sintiendo como el frío le calaba los huesos. La calle estaba desierta, iluminada solo por la tenue luz de algunas ventanas. El castillo, imponente en la distancia, parecía observarlo desde lo alto, inmóvil, indiferente. No tenía un plan concreto. Solo sabía que no podía quedarse allí, esperando. Dio unos pasos en la nieve endurecida, sintiendo la rigidez en sus piernas. Caminó sin rumbo por las calles silenciosas del pueblo, con la vaga esperanza de encontrar alguna pista, alguna señal que lo acercara a su objetivo. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, un hombre avanzaba con paso lento y firme. Iba envuelto en un grueso abrigo oscuro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. Su caminar tenía una solemnidad extraña, casi mecánica. K se detuvo, observándolo con atención. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, K pudo distinguir sus facciones. Tenía el rostro afilado, las mejillas hundidas y unos ojos oscuros que parecían brillar con una luz interior. El hombre se detuvo frente a él. «¿Eres K?», preguntó con voz baja y firme. El corazón de K dio un vuelco. «Sí», respondió. El hombre asintió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. Vengo del castillo. K sintió como la sangre le hervía en las venas. Por primera vez desde su llegada al pueblo, alguien del castillo lo buscaba directamente. «¿Eres un emisario?», preguntó,
tratando de controlar su emoción. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo con una expresión inescrutable. «Se me ha ordenado entregarte un mensaje», dijo finalmente. Ka asintió, expectante. El hombre sacó un sobre de su abrigo y se lo tendió. Ka lo tomó con manos temblorosas y lo abrió con rapidez. Dentro había un solo papel, con una caligrafía pulcra y precisa. Leyó en voz alta. El agrimensor K ha sido registrado en los archivos del castillo. Sus gestiones están en proceso de revisión. Se le pide paciencia y colaboración. No es necesario que intente comunicarse con Kla personalmente. Recibirá noticias a su debido tiempo. El estómago de K se encogió. Levantó la vista hacia el emisario. ¿Eso es todo? El hombre inclinó levemente la cabeza. Eso es todo. K sintió una oleada de frustración. ¿Qué significa que mis gestiones están en proceso de revisión? ¿Cuánto tiempo tomará? El emisario lo miró con calma. No se me ha dado información adicional. Solo debo transmitir el mensaje. Pero necesito hablar con Kla. El hombre negó con la cabeza. No es necesario. K apretó los puños. ¿Y qué se supone que debo hacer mientras tanto? El emisario lo miró fijamente. Esperar. K sintió ganas de gritar. El hombre pareció captar su frustración, porque después de un breve silencio, agregó. Las cosas en el castillo tienen su propio ritmo. No puedes apresurarlas. K sintió que esas palabras eran una sentencia. El emisario le dirigió una última mirada, se ajustó el abrigo y, sin más, dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso por la calle. K lo vio alejarse, con el sobre todavía en la mano, sintiendo que su lucha contra el castillo acababa de tomar una nueva forma. No le habían negado nada directamente. Pero tampoco le habían concedido nada. Una vez más, lo habían atrapado en la espera. Capítulo 14. La ilusión del acceso. K permaneció de pie en medio de la calle, con el mensaje aún temblando en sus manos. El frío de la noche parecía haberse intensificado, o tal vez era la rabia que lo hacía temblar desde adentro. Aquella carta no significaba nada. Era solo otro eslabón en la cadena infinita de evasivas, otro obstáculo invisible que lo mantenía alejado del castillo. Respiro hondo. No podía aceptarlo. No podía resignarse a esa espera sin fin. Miró a su alrededor, como si de repente la aldea le ofreciera una salida. Pero lo único que encontró fueron puertas cerradas, ventanas apagadas, el eco de un mundo que parecía existir solo para ignorarlo. ¿Qué harás ahora? Susurró una voz tras él. K giró de inmediato. Era Frida. Estaba apoyada en el marco de la posada, con los brazos cruzados y la mirada cansada. Voy a entrar al castillo, dijo K sin dudar. Frieda soltó una risa breve y amarga. Eso dices cada noche. K sintió el golpe de sus palabras, pero no se dejó abatir. Esta vez lo haré. No puedo seguir esperando una respuesta que nunca llega. Frieda lo observó en silencio. Luego, suspiró. Si realmente lo intentas, hay una forma. K frunció el ceño. ¿Qué forma? Frieda miró a ambos lados, asegurándose de que nadie escuchara. Los caminos hacia el castillo están vigilados, pero hay un sendero, uno que los mensajeros usan a veces cuando necesitan moverse rápido. No es fácil de encontrar, pero si sigues el arroyo detrás de la posada, te llevará hasta un punto donde los guardias no patrullan con frecuencia. K sintió un destello de esperanza. ¿Por qué me ayudas? Frida bajó la mirada. Tal vez porque aún no he perdido la esperanza de que alguien logre entrar. K asintió lentamente. Dime dónde está ese sendero. Frieda le dio las indicaciones con voz baja y rápida. K memorizó cada detalle. No puedo prometer que llegarás muy lejos, advirtió Frieda. Pero al menos, no te quedarás aquí esperando. K sintió un nudo en la garganta. Gracias. Frieda no respondió. Solo lo miró con algo que parecía entre admiración y lástima. K no perdió más tiempo. Se giró y comenzó a caminar con determinación. Esa noche, intentaría lo imposible. Capítulo 15. El sendero oculto. El viento cortaba como cuchillas de hielo mientras K avanzaba con paso decidido. Atrás quedaban la posada, las calles desiertas y la eterna sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. Ahora tenía un propósito claro: alcanzar el castillo.
Siguiendo las instrucciones de Frieda, llegó al arroyo que serpenteaba detrás de la posada. El agua corría en silencio, oscura como la noche que lo envolvía. Siguió el cauce, pisando con cautela para no resbalar en el suelo helado. La aldea desaparecía poco a poco detrás de él, y con ella, las sombras de los habitantes que lo habían mirado siempre con sospecha y desdén. El sendero no era fácil de distinguir. Lo cubrían ramas secas, rocas dispersas y raíces que sobresalían del suelo como garras dispuestas a atraparlo. Ka avanzaba con dificultad, sintiendo la opresión de los árboles que parecían cerrarse a su alrededor. De pronto, un sonido lo hizo detenerse. Pasos. Se giró de inmediato, con el corazón martillándole el pecho. Nada. La noche era densa, impenetrable. Continuó caminando, pero ahora con más cautela. El sendero ascendía suavemente, y en la distancia, pudo ver una luz tenue, una de las farolas que marcaban la entrada de algún puesto de vigilancia del castillo. El solo hecho de verla le aceleró el pulso. Se agachó tras un grupo de arbustos, observando con atención. A unos metros de la farola, dos figuras permanecían inmóviles. Guardias. No podía avanzar sin ser visto. Respiró hondo, intentando pensar. Si Frieda tenía razón, había momentos en que los guardias se distraían, confiados en que nadie osaría desafiar la autoridad del castillo. Tal vez sí esperaba. Pero entonces, antes de que pudiera decidirse, un ruido a su espalda le erizó la piel. ¿Creías que sería tan fácil? Susurró una voz. Ka giró de golpe. Frente a él, emergiendo de las sombras, estaba uno de los asistentes de Kla. Su rostro era inescrutable, su postura relajada, como si llevara tiempo observándolo. No deberías estar aquí, añadió el hombre. Que traigo saliva. Solo quiero hablar con Kla. El asistente sonrió con frialdad. Eso no es posible. Ka sintió que la frustración lo devoraba. ¿Por qué? Solo quiero respuestas. El asistente inclinó la cabeza. ¿Respuestas? No hay respuestas. Solo hay normas. Y tú las has desafiado. El silencio que siguió fue insoportable. Vuelve al pueblo, ordenó el hombre. O afronta las consecuencias. Ka cerró los puños. Había llegado tan lejos. No podía retroceder ahora. Pero la sombra del castillo parecía alargarse sobre él, como una fuerza invisible que lo empujaba de regreso a la aldea. Por primera vez, sintió el peso real de lo imposible. Gracias por escuchar este audiolibro. Si te ha gustado, apoya el canal compartiéndolo y suscribiéndote para más contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias.